Marina Clos nació en Posadas, Misiones, y creció en Aristóbulo del Valle. Es licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires y pronto se doctorará en literatura alemana. Ha publicado Tres Truenos, un libro de cuentos por el que obtuvo el Premio del Fondo Nacional de las Artes. Por Álvar Núñez, Trabajos de sed y de hambre, obtuvo el Premio Angélica Borodiller. También publicó Monchi Mesa, Tascas Cromeda y La Despoblación. Fue finalista del Premio Finestres por la versión española de Tres Truenos y del Premio Ribera del Duero por Pombero. Marina tiene una narrativa muy particular, profundamente poética, que abreva en el folclore, la historia y las leyendas del norte argentino, y llena de fantasía con el ritmo de la naturaleza y las cadencias de distintas lenguas que atraviesan la nuestra. Pombero es un soplo creador entre lo fantástico y lo cotidiano. ¿Cómo entraste? ¿Cómo es tu historia de lectora? Por ejemplo, ¿cómo empezaste? ¿Qué empezaste a leer? ¿Qué te gustó? Eh, bueno, no, de muy chica siempre tenía como o sea, me gustaba la verdad tanto escribir y en el fondo también siempre era como bastante disciplinada. Eh, entonces como que por mucho tiempo, o sea, siempre pensé que iba a ser escritora y no solo pensaba, sino que escribía y así hacía como el trabajo, digamos. Y en un momento eso me pareció un poco terrible también, porque obviamente uno como que era una niña escritora, era como un poco un monstruo. Entonces, eh, en un momento en la adolescencia y tuve así como un cortocircuito y dejé de leer, dejé de escribir. eh, y bueno, y después así con el tiempo, como más eh, así adolescente, pero un poco más grande, volví lentamente y me di cuenta de que era lo que me gustaba y nada, como volví a empezar. Pero nada, tuve así una época de la vida en la que no leí nada, no escribía, como que me detestaba a mí misma, como ¿Pero a fue todo mi, esto, sí, fue que resultado de bullying o de críticas? No sé. puede ser, o sea, pasa que claro, yo como que vivía en un pueblo que o sea, no era una cosa social la literatura, no era una manera de socializar, digamos. Ujú. Era algo que hacía yo y no sé, y como muy perdidas personas y de grupos de edad que no tenían nada que ver con mi grupo, digamos. Entonces sí, era muy solitario. Y sí, me acuerdo que una vez, de hecho, como en un campamento que hicimos como de niños, yo llevé mis libros o llevé algún libro para leer mientras los otros estaban haciendo, yo qué sé, me puse a leer así en el campamento, era como en un camping así, y vino la señora, como la coordinadora, y me retó, me dijo que me vaya a jugar. Así que sí, no sé si bullying, porque tampoco era bullying, pero era un poco eh, no lo que se esperaba de mí, digamos, Ujú. Te esperaba que algo fueras a así. jugar a correr con los otros. Claro, sí, sí, o sea, a mí y como que en muchas situaciones así de mi infancia, que se nota que yo era como medio extraña, me pasaba esto de que todo el rato me daba cuenta de que no era, que yo estaba haciendo algo que nadie esperaba. Entonces era como una cosa así muy constante. Después me acuerdo, por ejemplo, que yo iba a la misa con mi oma, que como una parte de mi familia es alemana, entonces yo tenía oma y opa. Y iba a la misa con mi oma y iba medio porque ella no sabía dónde dejarme y me llevaba, pero ella no consideraba que yo estaba prestando atención. Y entonces como que una vez, o sea, yo me acuerdo de que, bueno, alguna cosa así medio traumática que dijo el cura sobre un capítulo de la Biblia y que yo me quedé como horrorizada y volví a la casa como pensando en eso y de pronto mi omi me dice, "Ay, pero ¿no escuchaste lo que dijo el cura? No, ¿qué vas a escuchar si los niños nunca prestan atención?" Y así me cortó la conversación y yo me quedé con todo mi terror de lo que había dicho el cura, que no se lo podía decir porque medio que no esperaba de mí que yo hubiese escuchado esa parte, digamos.
Y capaz que Así escribiste que tu sí. primera historia de terror, entonces. Sí. Bueno, eso. Eh, bueno, no, sí era constantemente así. Y entonces en un momento se nota que yo dije, no, basta, quiero ser lo que están esperando que sea, o por lo menos probar. Y Ujú. obviamente eso tampoco funcionó. Así que sí. Bueno, lo bueno de todo eso Mm. es que después escribís cosas que los demás no esperan y son maravillosas. Bueno, yo creo que también me pasa mucho eso, que es como que para mí escribir era una manera de demostrar algo, como que algo que no estaban viendo, sobre todo. Así que sí, tiene un montón que ver con eso, con que nadie se espera, digamos, un montón de cosas que yo siento que estoy como viendo y así, que yo percibo y eso, las quiero contar. Quiero que quede en registro que yo me di cuenta, digamos. Así que sí, eso. Ujú. Y entonces Mm. después sí retomaste tu blueprint, decimos los psicólogos, ¿no? El camino que deberías haber llevado y que estaba marcado para vos supuestamente, y después te convertiste en profesora en letras o licenciada en letras. Sí, o sea, estudié letras me fui a Buenos Aires en realidad el primer año, como que yo me quería ir, en el fondo quería eh, estudiar algo que me permitiera irme, digamos. Entonces empecé primero cine porque era más raro estudiar cine en Misiones, digamos. Entonces empecé a estudiar cine, hice como bueno, no, o sea, empecé realmente como que no hice casi nada. En paralelo a que estudiaba cine me puse a hacer el CBC, que es como el primer año de la carrera de literatura en la UBA. Entonces me puse a hacer como las dos cosas en paralelo y después obviamente fui dejando eh, Claro. cine y eso. Y me quedé en letras, que era como mi vocación. En el fondo sí era como una vocación hasta tal punto fuerte que en un momento como que me horrorizó un poco. Como, sí, como una cosa que Te era conmovió, demasiado. Ujú. te conmovió demasiado. Claro, sí, no, y como que también me cansó, era como eso, era como una cosa muy demasiado marcada. Ujú. Casi una imposición que yo me estaba, porque yo también era como muy disciplinada de chica, entonces como que me imponía cosas, como decir, no sé, por ejemplo, me gustaba hacer ballet, entonces decía, no, tengo que practicar puntas, y ahí como me ponía así, era como niña un poco eh, freak en ese sentido. Y entonces era muy así disciplinada y también con la escritura, entonces como que en algún momento me necesitaba distancia. Ujú. Y en esa época de las que retomás la lectura, la escritura, ¿cuáles fueron los autores que más te gustaron, más te sorprendieron, que más te marcaron? O sea, me lo acuerdo todo un poco mezclado, pero yo, a ver, como el primer libro con el que yo me encontré y que dije, pucha, no puedo creer que exista esto, pero de más chica, igual antes de mi crisis, fue Las ciudades invisibles de Italo Calvino. Y es un libro que yo me doy cuenta de que igual me sigue marcando a pesar de que pasaron 1000 años, igual yo después lo releí, obviamente, eh, pero es un libro que, o sea, de verdad ese sentimiento de los, creo que habrán sido, no sé, 13 14 no se agotó todavía, es muy raro. Y la sensación que me daba, que es una sensación que está buena y no tanto por momentos, es que vieron, o sea, es como también otra vez freak, pero que de pronto, o sea, uno dice, todo el mundo tiene más sentido ahora que existe este libro. O sea, ahora que algo así, bueno, que a mí me vuelve a pasar así con otros libros muy puntuales, que es como que de pronto para mí todo tiene muchísimo más sentido, a pesar de todo lo horrible que uno ve a su alrededor, dice, bueno, pero está en estos libros. Eh, Así que eso me pasó por primera vez con este libro de Italo Calvino, que también otra cosa que me pasaba es como pensar como que
era algo que era como una especie de cosa de la naturaleza, ¿vieron? Como que no me parecía un libro escrito por alguien. Me parecía una cosa así, eso, como una planta, una cosa así, como algo totalmente así vivo en algún Nacional, ¿no? sentido. Como si fuese una inspiración que viene de otro lado y, ¿no? Y termina Claro, en papel. y sí, sobre todo eso, como algo que yo no me podía explicar cómo lo había hecho una persona. Ujú. Así que eso, me fascinaba mucho ese libro, me siguió fascinando mucho. De hecho, como que para mí me arruinó el resto de la obra de Italo Calvino, que siempre leo y digo, ah, pero no, pero no es La ciudad invisible. Entonces, como, eh, bueno, ese igual fue un libro que leí antes de mi crisis. Yo ya no me acuerdo, o sea, y antes de mi crisis también otro autor que me encantaba, que también me obsesionaba en un punto, era García Márquez, Mm. que también yo creo que cuando se terminó mi crisis fue un poco empecé a volver a leer a García Márquez después de haberlo abandonado totalmente. Ajá. Así un poco de más grande lo volví a leer y ahí como que empecé a retomar otras cosas. Pero bueno, muy marcado por ese, yo creo que a veces por cosas accidentales, como que, por ejemplo, el libro de Italo Calvino estaba en mi casa porque se lo había regalado un amigo a mi mamá cuando estaban en la universidad y porque eran arquitectos, mi mamá y su amigo. Entonces era como que venían nada que ver, digamos, como, y mi mamá jamás me había hablado del libro, yo una vez lo había encontrado y lo había empezado y me gustó y como funcionó, pero no es que yo vivía en una casa con muchos libros de Italo Calvino ni nada, fue como medio accidental y García Márquez sí era como más normal, ¿no? Era como un autor más popular. Entonces sí, como que enseguida uno se daba cuenta que le gustaba la literatura y alguien te decía, bueno, lee Cien años de soledad y bueno, ¿Es todo el que más el... te gusta? ¿Cien años de soledad o algún otro de García? No, no, de hecho, o sea, el que más me gustaba, también por Niña Freak, era el que no tiene, ¿vieron el que tiene como 6 o 7 puntos aparte en todo el libro? Como uno que se llama El otoño del patriarca. Ah, sí, claro. Bueno, es como el más extravagante, ese me encantaba. Y después uno chiquitito que se llama Del amor y otros demonios. Qué Yo hermoso. creo que esos los leí, ya no me acuerdo, pero creo que los leí todos antes de este momento, de la crisis, que igual duró que 2 años, no fue una crisis muy larga. Eh, y esos eran mis favoritos. El primero que leí fue Cien años de soledad y después, nada, ahí fue como empezar, y igual sí, ahí como seguí. No me pasó como con Italo Calvino que me cortocircuité un poco. Eh, nada, y después no lo leí nunca más a Gabriel García Márquez y no lo volví a pisar. ¿Y te Eh, dijiste, mm. quiero escribir así? ¿O cómo fue? No, lo que yo, y ahí como que ahí entré en una cosa así de, que primero eran como los albores totales de internet en Misiones, sobre todo, que era como que la señal era malísima, todo tardaba un montón. Eh, y, y me acuerdo que yo lo que hacía en internet era leer entrevistas de García Márquez. Entonces, como que me conectaba a eso. Y ahí entonces como que yo veía qué autores mencionaba él, que era muy, por ejemplo, yo como que el resto del boom latinoamericano lo conocí después, porque lo que a mí me parecía que mencionaba García Márquez era Faulkner y Virginia Woolf y Joyce y así todo muy modernista, pero como de otros lados, ¿no? Y entonces me puse a leer eso, y ahí por ahí siguió mi camino, digamos, por todo ese... Y después, pues, o sea, y nada, o sea, y pasaron 1000 años hasta que yo, por ejemplo, leí a Juan Rulfo, que es ridículo, o sea, como, no sé, pero no, en ese momento nada me llevaba para ahí, Claro, hay que tener me también olvidé. cierta madurez para Ujú. llegar a entender a Juan Rulfo, me parece. No porque sea Pero complejo, claro, sino de ujú, un lugar emocional, ¿no? Para entenderlo desde ese punto. me pregunto igual si en ese no, no sé, no sé la verdad.
Ujú. Más que nada es como que ni me llegó la información, digamos, de que existía, eso quiero decir. Ujú. No sé si en el momento, yo creo que me hubiera gustado, sí. O sea, yo tenía esto de que leía cosas que no entendía y las disfrutaba. Y de hecho me quedaba como el tic, o me quedó el tic de que disfruto más cuando no termino de entender. Eh, Como una prosa así muy llana, me, es como que le falta el fondo, una cosa así, me pasa, sí. Mm. Y se me quita sobre todo esa sensación que para mí es como la que en el fondo más me gusta, de que los libros son como algo que que no es como no es algo artificial, es como algo que sale de un lugar que nadie sabe bien dónde está. Bueno, eso es, para mí, esa sensación está basada en no entender algo. Hay algo que no entendés y entonces como que te imaginas que hay un fondo que no estás viendo. Eh, y un libro con una prosa muy llana y así, yo creo que no me pasa eso. O sea, me puede gustar el libro, pero No tiene profundidad mm, como para hacer ¿no? Ese salto, claro, ese abismo, eso que vos decís, ¿no? claro, sí, ese momento de que uno se asoma a nos, nunca sabe bien qué. Ok, eso explica algunas cosas, ¿no? Chicos, ¿les parece? Vamos entendiendo algunas cosas de la escritura. Em, Marina, ¿y cómo fue? Bueno, Tres Truenos tiene como varias cosas que yo encuentro que son parecidas también a Bombero. Bueno, y hay algo en tus libros, en la estructura que me parece súper interesante. Bueno, Tres Truenos, ellas son, obviamente son tres partes y son tres cosas muy contundentes, ¿no? Que golpean, ¿no? Creo que está súper bien puesto el título. Y Bombero, bueno, claro, es el título de una de las obras, ¿no? Que encontramos adentro, pero ese índice me parece ya una cosa muy, muy interesante. Me llamó muchísimo la atención Mm, y ¿cómo decir? Me ayudó después, claro, em, a unir, a hacer como, ¿no? Como ese hilado que has hecho, ¿no? Entre los cuentos, mm. a unir un cuento y el otro me pareció una idea original muy interesante. ¿Cómo surge el proyecto de Pombero? En realidad surge desordenado, o sea, surgen los cuentos por separado, y un poco, a veces hay cuentos que hasta en algún momento eran novelas, que al final como que les fui sacando pedazos hasta que se transformaron en cuentos. Eh, pero sobre todo, yo, o sea, así como que también un poco haciendo una especie de psicología de mí misma, eh, un poco me expliqué a mí misma por qué hice toda esta cosa del índice con Pombero, un poco a diferencia de Tres Truenos, y es que cuando yo publiqué Tres Truenos, eh, me pareció muy perturbador que a los lectores le parecía como que yo era algo de todo eso, ¿sí? Como que el personaje de tal era yo, o que Vos esto eras me la había pasado a narradora. mí, Ujú, claro, o bueno, también pasó esto de que, claro, ¿cómo voy a usar la voz de un enviado guaraní si yo no soy? Y como que apareció toda esta cuestión de la identidad entre la autora en este caso y los personajes, que me pareció muy perturbador. ujú. Yo la verdad es que no me lo había planteado, porque yo escribí ese libro totalmente segura de que no se iba a publicar. Como yo tenía como otras cosas escritas y no nada, o sea, yo las mandaba y las mostraba y nunca pasaba nada. Y nada, y escribía un poco sin pensar en el efecto o en qué función social podía tener lo que yo estaba diciendo. Entonces, fue un libro escrito así muy inconscientemente. Eh, Después también me pareció chocante, yo vengo de literatura, entonces para mí yo leo un libro y no pienso que eso es la realidad, ni pienso que eso tiene que ser la realidad, es como que para mí no, es un libro y es como un mundo aparte. Entonces me parecía chocante también que la gente se plantee que yo estaba hablando de la realidad, como que yo estaba no digo que no estaba haciéndolo, digo que me pareció chocante de pronto darme cuenta de eso, porque
efectivamente uno siempre está hablando de la realidad, pero cuando lo hace en un libro, de pronto piensa que hay una distancia. Bueno, la Pero no cuestión es que, estás escribiendo realismo, además, claro, en pero muchos igual, o sea, a casos. mí por ejemplo, me llegaron a decir que como dieron por sentado que yo había hecho, por ejemplo, la historia de Cuñataí a Sí, partir de una grabación, de una grabación. de una persona que me contó todo eso. Y como que no, entonces era como, siempre era muy, muy terrible decir no, o sea, yo me siento todas las mañanas, escribo y esto es lo que sale y no sé cómo explicarlo, o sea, no, no Julieta, es, está tan bien hecho el registro, está tan bien logrado el registro, que quizá por eso da esa sensación, porque claro, da mucho la ¿no? sensación, Tiene pero mucho la oralidad, ¿no? mm, Esos, esos errores de la oralidad, ¿no? mm, Que en la escritura uno claro. corregirlos, pero bueno, en tu escritura está siempre esta cosa, ¿no? Esta Yo plasticidad. igual nunca lo pensé, o sea, lo que para mí era perturbador es que yo nunca pensé que estaba engañando a alguien. Para mí yo siempre estaba escribiendo un libro que era literatura y que nunca era realidad, era literatura, o sea, no era testimonio. Entonces el choque fue decir, bueno, y la gente me cree, la gente cree que esto es así, entonces fue perturbador. Entonces lo que yo hice en Pombero, que al principio uno piensa, otra vez están estas voces en primera persona que generan como esta cosa de realidad y de testimonio, y entonces lo que yo traté de hacer en el título es decir, no, 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 o sea, no, esto no es, esto no es realidad, esto no es testimonio, esto es todo el tiempo una persona que soy yo escribiendo todo esto. Así que eso es como este título que vieron que encima los títulos tienen como una primera persona que dice, si yo fuera alguien no sería, bueno, eso soy yo. Claro. Entonces, ahí sí estoy en el título diciendo, no, 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 por favor, no. eh, no, no, o sea, no quiero engañar. Para mí siempre la literatura es como, está como succionando algo de la realidad, pero no estoy testimoniando nada, no se puede probar que lo que yo dije sí ocurrió o no ocurrió, no se trata de eso, digo. Así que sí, fue, nada, eso es como un poco la explicación de los títulos y subtítulos, si es que se entendió. Ujú. No, 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 eso no me lo hubiese Mm. imaginado. Me parecía que era unir todo, ¿no? Y de Claro, repente, no, sí. no, O dale, sea, todo se une, pero se une a partir de un yo que dice, no soy esa. no soy esto, no piensen que es todo una sola cosa con la realidad, digamos. Un poco es como para plantear esta distancia, ¿no? Claro. Y sobre todo para insistir en que no, yo no estoy engañando a nadie, yo estoy escribiendo literatura. Ujú. Entonces, después ahí está la realidad, sí, pero hay un montón de cosas que son las que yo me imagino, hay cosas que yo invento, o sea, como cosas de la oralidad que yo invento, no, no son así, o sea, a veces son como hasta juegos que hago con cosas que sí existen. Bueno, además, eso. Ujú. Bueno, justo entraste en un tema que yo te quería preguntar, porque em, me llamó mucho la atención tu juego con el lenguaje. Incluso me pareció que te animás muchísimo, ¿no? Por ejemplo, a dejar una frase que desde el canon del castellano está mal escrita, digamos, ¿no? O está como conjugada distinto, como en jabalí, por ejemplo. Yo me imaginé que tenía que ver con con la traducción dentro de la cabeza de lenguajes de la zona, ¿no? Como esta inclusión, porque usas como pedacitos de muchos lenguajes, ¿no? Después está en portugués también, pero también lenguas indígenas, ¿no? Yo pensé que tenía que ver con eso, pero quizá es otra cosa y es totalmente inventado. Me pareció que sonaba de esa manera, que usabas ¿no? la forma en que suenan esos otros idiomas, pero traducido al castellano. Sí, igual sí, pero no desde el punto de vista de que yo estoy pensando en la otra lengua,
sino desde el punto de vista de que ahí en el caso de Jabalí sobre todo, es como muy claro, bueno, hay una mezcla, ¿no? Siempre hay una mezcla, ese es el problema, no es como puramente esto que voy a decir, pero un poco el tono se me contagió de un libro escrito eh, por creo que era un Cuom, era una historia Cuom escrita por un Cuom, que es un pueblo originario. Entonces, tenía esto de que, o sea, ay, no me acuerdo, perdón que ahora como que estoy, porque tenía, me acuerdo que había bueno, no importa, pero entonces era una historia escrita por un Cuom que sí hablaba un poco de castellano, entonces escribía en castellano, pero él sí tenía en su cabeza el otro idioma, ¿sí? Acá Y un poco escribe el libro, contagiada. dice Historias de los Cuam de Orlando Sánchez y también Esa. Relatos Wichi de Ernesto Avendaño, como que Sí, haces ya, o de sea, ahí. lo que no me acuerdo es de cuál de los dos, o si los dos tenían esta particularidad de que estaban escritos claramente sin intervención de alguien que dijese, bueno, no, esto no se dice así, pongan las cosas en su lugar, digamos. Entonces, no sé, creo que era una decisión editorial, creo que era, la verdad es que como que los leí así en un momento y yo como los uso creativamente, es como que para mí es tipo absorber y después vomitar. Entonces, como Entonces, esa no tengo musicalidad. después todo claro, claro, es un poco así más automático que riguroso, ¿se entiende? Bueno, entonces, de ahí yo me contagié un poco de esa manera de hablar que yo igual después insisto, después mezclo con cosas que yo, formas de decir que hay en misiones y que yo sí ocupo. Y se entiende como que hay una mezcla de un montón de cosas, eh, pero en todo caso, lo que yo encontraba en estos textos escritos así era como una enorme como, posibilidad como para escribir, de hacer literatura con eso, quiero decir. Y eran como libros que no son considerados literatura porque son libros que tienen que ver o con historia o con cuestiones así regionales y así. No se plantean a sí mismos como literatura, pero ahí hay algo que yo encuentro como eh, muy valioso para hacer literatura y que en el fondo como que estamos contagiándonos entre todos. Es decir, yo no sé, por ejemplo, Kwon ni Wichi, eh, pero, pero escuchando a alguien que habla Kwon y castellano, es como que mi castellano se va por otras partes, y es como que mi castellano se agranda de alguna manera en estas situaciones así como de contacto a pesar de que yo no sepa la lengua que es la que está provocando, digamos, todo ese movimiento, sí recibo el efecto como persona que vive por ahí, que lee esos libros y demás. Entonces, sí, eso sí está muy escrito así, pero desde el contagio, no desde el artificio otra vez. Claro. O sea, no es que yo digo, ay, voy a hacer como que voy a ver, como que hablo un cuom mi español. No, 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 no. Es como que yo me contagio y ahí veo lo que sale, que no sé si es realmente, si se parece a la realidad. Después, como que, como les digo, siempre me parece perturbador después llevar eso a la realidad. Digamos, como que ahí hay una cosa que no sé qué hacer un poco. Claro, bueno, yo lo que siento es que eso, que, que adquiere la musicalidad, ¿no? de estos idiomas, pero además la musicalidad de tu texto es impresionante porque también está toda la musicalidad de la naturaleza, todos los sonidos de la naturaleza. Hay muchísimo de eso, ¿no? Es como una explosión de sonidos de la naturaleza, del viento, ¿no? De los pájaros. Bueno, hay un montón. Sí, son como muy sonoros, es verdad, y muy así musicales. Yo también para escribir hago como mucho, es una especie de trabajo de escuchar un poco, pero no solo de escuchar como habla la gente y demás, sino que es como, eh,
Bueno, no sé, es como algo, es como raro lo que voy a decir, pero es como si fuera que uno va escuchando más o menos el ritmo de lo que va escribiendo, Ujú. algo así, como que, Claro. nada, es algo raro que yo supongo que pasa porque uno lee mucho y lee muchas cosas y así, entonces se va formando una especie de música en la cabeza que después, sí, como con un poco de atención uno puede bajar, digamos, y convertir en eso, en cuentos y en poemas y en lo que sea. Ujú. Así que eh, eso, sí, son muy sonoros y hasta el punto de que yo escribo pensando que estoy escuchando todo eso, digamos. Ujú. No, no como voces en mi cabeza, no se asusten, No, como no. realmente, o sea, sé que es algo que se genera a medida que uno lee mucho y que si lo... Yo creo que se siente como el latido del texto, ¿no? La forma en que respira el texto y eso Ojalá, es sí. lindo, ¿no? Sí, Sí, yo... bueno, Ujú. ojalá. Incluso se sientan las diferencias, es como que, como si fuesen distintas olas, ¿no? Distintas ondas sonoras las que tienen Sí. los textos. Ujú. Sí, bueno, y después otra cosa que a mí me impresionaba mucho, volviendo a los libros estos de los Cuom y los Wuchi, era las imágenes, la imaginería, digamos, que es totalmente distinta a otras literaturas. Eso también me parecía maravilloso y como que también muy poco, eh, como que muy poco usado, digamos, como literariamente, digamos. Como, Claro. es como un mundo que un poco se queda aparte porque son testimonios, son de pronto historias o cosas regionales que no se terminan de meter, digamos, en la serie literaria. Pero yo quisiera que se metan, sí, digamos. Esa es como le mi dan voz a eso. apuesta. Claro, como que todo eso sí, sí, sí es parte, digamos, de un discurso que puede ser literario. Ujú. Bueno, o sea, como les venía contando, a mí me pasa mucho que tampoco sé qué significan las cosas cuando las escribo y es un poco una cosa, una reconstrucción. Es, como les decía esto, que yo hice esto de los subtítulos y después dije, ah, ahora entiendo por qué lo hice, pero primero hago, digamos. Entonces la telaraña yo creo que al principio apareció más bien así, como algo que apareció solo, digamos. Eh, Justo, o sea, a mí después nunca le busqué mucha explicación en ese caso, pero siempre me hace pensar mucho como en cuentos alemanes. Esos cuentos, bueno, como no sé, ¿Qué también yo? vieron que en el fondo es mi preocupación de que no, de por qué uno escribe, o sea, porque para mí también es una pregunta, ¿por qué yo escribo sobre estas personas que no son yo? Digamos, por qué no me sale la autoficción? Y es interesante y es como curioso también. O sea, no tengo una teoría para eso. Un poco para mí es parte del trabajo de ir descubriendo. En el fondo sí, así como que tengo algunas teorías, sí, de pronto digo sobre qué cosas no podría escribir, sobre qué personajes no podría escribir, y está claro, pero, pero tampoco tan claro, digamos. Y también me pasa mucho que siempre digo, jamás haría esto. Por ejemplo, yo en un momento me acuerdo que dije, jamás escribiría autoficción, no puedo escribir sobre mí. Eh, y no sé, y es como que a la semana me siento y digo, no, voy a escribir sobre mí. Entonces, como que siempre termino haciendo cosas que parecía que estaban fuera del plan. Sí, tengo que ir ahí, digamos. Entonces, sí, es interesante. Eh, ¿Y lo Después lograste? también ¿Escribiste sobre escribí sobre mí y siento que es el libro en el que más mentí. Sí, entonces ahí dije, claro, no, tampoco es el camino hacia nada. tampoco Eh, soy yo esa, al final? claro, no, 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 eso me pasó totalmente eso, como que yo creo que ahí también fue un poco como el castigo que me puse yo después de todo esto de que, ¿por qué escribí sobre otros y no escribí sobre vos? Dije, a ver, ahora tengo que escribir sobre mí.
y escribí sobre mí, o sea, no salió este libro, eh, pero, pero fue como mi castigo y también fue como ¿cómo se llama? Ay, no me sale. El karma, no. No, 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 cuando uno después del castigo ay, que hay sí, la absolución, digamos, es que escribí este texto sobre mí y dije, claro, sigo mintiendo igual a siempre, o sea, porque a mí me gusta inventar. Esa es la manera que tengo de hablar de mí misma, es inventar. Entonces, eso. Ahí como que dije, ok, otra vez vuelvo a escribir sobre otros. No, iba a decir que también los que dicen que hacen autoficción, que escriben, ¿no? Su propia historia o autobiográfico, me parece que igual también inventan mucho. Es imposible escribir la verdad, ¿no? Porque de todos modos la historia de uno, la historia que uno recuerda, las memorias se revisitan se modifican permanentemente, ¿no? Lo que depende de qué O sea, momento visitas una memoria, sale otra cosa, ¿no? claro, bueno, está eso y también está el tema de que cuando uno escribe sobre uno mismo, o sea, indefectiblemente la mayoría de las personas nos queremos a nosotros mismos. Es muy difícil encontrar un escritor que escribe sobre sí mismo y no se hace favores. Es como que es muy difícil. Igual sí hay muy escritores, pero la verdad es que son sobre todo escritores que piensan que jamás van a publicar y cosas así, entonces de pronto sí pueden meter cosas de uno mismo que son las interesantes y que son decir cosas malas de uno mismo, pero siempre es demasiado difícil. Es gigante y es fértil, digamos, para mí. Es como que en esa contradicción uno puede quedarse mucho rato dando vueltas. Eh, y mucho más en esa contradicción de decir yo voy a escribir de mí, pero no soy yo, que en decir voy a escribir de mí como soy de verdad. ¿Vieron? Cuando uno es como que se aferra a la realidad, para mí un poco se pierde todo lo otro, eh, todas las otras posibilidades. Así que sí, me perdí un poco, pero ujú, Marina, ujú. tengo una pregunta sobre la poesía, porque nos has contado de libros bueno, de narrativa. Hay tanta poesía en tus libros que uno sospecha que sos lectora de poesía. ¿Cómo es tu relación con la poesía y cómo llega a estos libros? Porque tenés unas imágenes muy originales y muy, muy poéticas. Sí, o sea, siempre yo tuve también así, después de mi crisis con la literatura, creo que lentamente, no, bueno, leí algunas cosas, pero después, cuando me fui a la facultad, me acuerdo que 18, 19 años, me puse a leer solo poesía, solo leía poesía. También me empezó a dar mucha curiosidad aprender idiomas, y entonces también a veces era un poco accidental, ¿no? Como lo único que conseguía en que tuviese dos idiomas era poesía, ¿vieron? Porque se suele publicar como bilingüe. Ujú. Entonces de pronto me ponía a leer mucha poesía, un poco por el accidente de que me gustaban los idiomas. eh, y eso, y un tiempo leí mucha poesía y después no. Después dejé la poesía así medio rotundamente. Siempre igual me encanta, como que la prosa que me gusta siempre es muy lírica, es decir, nunca es una prosa muy prosaica. Ujú. Entonces, así siguió un poco la poesía, después igual como que yo tengo mis autores así de cabecera, como, ¿vieron? Los escritores que te influyen son los que te hacen escribir, porque hay algunos que te paralizan, digamos, Claro. que como no sabes qué hacer con eso, digamos. Ujú. Y entonces, de los que más me hicieron escribir, están estos dos que son poetas, que son Francisco Madariaga, que es un correntino, un argentino de la provincia de Corrientes, aviso para los que están como con menos referencias, eh, que es casi muy surrealista y demás, pero un poeta actual, se murió en el 2000 y pico. Y después Marosa Di Giorgio, la poeta uruguaya, que no Ujú. sé qué si la... Bueno, ella también es como alguien que me da muchas ganas de escribir. Ujú.
es como, yo creo que a veces, vieron cuando a mí me sirve un montón para ponerme a escribir, leer así un pedacito de algo antes. Sí. Y Marosa siempre es como que sí, ahí sí, por ahí se puede ir, digamos. Entonces sí, estos dos poetas, yo creo que igual los leí sobre todo, no, después los releí. No, sí, bueno, esos son como lectura permanente. Ajá. Pero no sé si yo soy una lectora de poesía. A mí me pasa mucho como que de pronto me dan libros de poesía y yo no los entiendo, los leo un pedazo y eso es como que no soy buena lectora de poesía así en general. Ujú. Muy fácilmente algo genial para mí es como, no entendí, digamos. Entonces como eh, eso, eso también siempre me hace sentir un poco incómoda con la poesía, porque no sé bien, no estoy segura de ser buena lectora. Eh, y bueno, y así. Y después me encanta, me sigue gustando mucho, y capaz que es la forma en la que más sigo leyendo poesía, leer cosas como en otros idiomas. Ujú. Que yo, bueno, como contaste, Romina, aprendí alemán y entonces me gustaba leer como poesía en alemán. Cosas muy clásicas, no es que no descubrí nada, digamos. Eh, y entonces eso me encanta y por ejemplo después ahora de más grande estudié ruso también y, y me encanta leer poesía en ruso y como también aprenderme cosas de memoria. Todo eso como que para mí es tipo la música esta que les digo que uno tiene que hacer que surja en en su cabeza. Eso me ayuda un montón. La poesía en otros idiomas sobre todo, porque es como que te deja el ritmo y un poco como menos visible el contenido, pero los ritmos son tan lindos y como útiles después para escribir que eso. Pero bueno, como les digo, pónganle en alemán, o sea, es re aburrido. Leía Goethe, Rilke, como cosas totalmente conocidas, digamos. No es que les voy a tirar un nombre así a un poeta. Creo que lo más lejos que llegué fue Trakl, fue como... eh, así que sí, todo muy eh, tradicional, digamos. Marina, y ahora Mm, entiendo, claro, esta musicalidad de los otros mm. idiomas va impregnando, ¿no? También tu escritura. Em, Totalmente. Ujú. ¿Cómo es También que, eso que me encanta esto de usar otras palabras en otros idiomas y no avisar, como eso me encanta porque es como que uno dice, ¿y qué es esto? Vieron que, por ejemplo, la abuela de Boleta? Marioca, Maestra la Barboleta. barboleta, claro, la barboleta, y después está la maestra de Marioca, la abuela de Marioca que dice, que habla de Bog, el gran Bog. Mm, como- es como un personaje medio absurdo, ¿no? Pero en realidad es Dios en oh, ruso. Entonces, como que esas cosas me parecen divertidas. Como de pronto el sonido de una palabra sin la referencia suena como Dios, suena como absurdo, digamos. Entonces, esas cosas me divierten y las quiero seguir usando. Una de las cosas que me gusta de aprender lenguas es que siempre me da como material después para escribir. mm, claro. ¿Y cómo es que escribís, o sea, que haces este tipo de imágenes? Cuál es cómo es el proceso creativo? ¿Es por capas? ¿Es por chorros, digamos, así fluye? ¿O lo revisitas, lo reajustás? ¿Cómo es tu forma de escribir? Primero el chorro, después yo siempre pienso que es como que primero uno como que vieron como el escultor que esculpe una piedra. Bueno, para mí el escritor es más horrible porque uno tiene que hacer primero la piedra. Y Ujú. entonces ahí después de hacer la piedra recién puedes ponerte a esculpir. Entonces siempre está este chorro primero, que también es medio lo que a veces no sale, que sale un chorro, pero no, después uno nunca lo esculpe y bueno, no funcionó, pero, pero siempre primero el chorro y después sí yo hago mucho lo de ajustar y sí como agregar capas, como les contaba esto de los títulos de Pombero vino después,
y es realmente como una capa más para todo el texto, ¿no? Porque es como un comentario acerca de todo lo que dijiste, bueno, ahora también esto. Entonces, como eso de poner capas me gusta mucho. También para como repensar, digamos, porque las cosas que yo después pienso, esto que les cuento que como interpreto después de haberlo escrito, a veces lo hago todavía escribiendo, es decir, como que sale el chorro, después vuelvo y digo, ah, y bueno, como, y así voy como atando cabos. La verdad es que es un trabajo lindo en el fondo, a veces uno se impacienta, obviamente, se frustra un poco, pero en general, no sé, o sea, para mí siempre es algo muy, que llena todo de mucho sentido. Yo creo que soy una persona que más bien tiene así una tendencia a ver todo desde el absurdo y así un poco quedarse así horrorizado, pero después gracias a escribir es como que le doy otra vuelta a todo y me reconcilio un poco con, con lo que encuentro a mi paso. Es como que al esculpir Eh, ¿no? La mm, piedra vas mm, encontrando nuevos significados en lo que escribes. claro, Ajá. sí, 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 sí. Sí, también como que voy viendo por qué estoy escribiendo eso. Siempre me doy mucho espacio a escribir lo que venga, digamos, eh, y después pienso un poco, bueno, ¿por qué estoy escribiendo esto? Porque si no, como que uno bloquea, si uno ya desde el principio, no sé, como a veces tengo un amigo, por ejemplo, que me dice, bueno, no, esto en realidad es como una pregunta que me hicieron, me hizo un agente una vez, que es, ¿cuál es tu proyecto literario? Ujú. Es como decir el proyecto a mí siento que me saca toda la curiosidad, o sea, porque lo que yo quiero saber es qué voy a hacer, entonces si voy a tener ya el proyecto hecho, o sea, no voy a querer hacerlo. Entonces, sí, va mucho, mucho más por el lado de la curiosidad, de como ver qué va a salir finalmente. Eh, y sí, y menos por el lado del plan o del, claro, como de la agenda, vieron que como que uno, Claro. obvio, o sea, hay escritores muy buenos que tienen una agenda que dicen, bueno, lo que yo quiero decir es tal cosa. Bueno, eso yo no lo tengo y me da como escalofríos pensar en una, como que si me van a preguntar mi agenda, no, me voy porque es como que voy a dejar de escribir si descubro mi agenda, Es como algo tener así. una caja, ¿no? Te dan la caja y vos tenés que llenarla y eso a vos te limita, ¿no? Claro, y aparte también me pasa que en el fondo a mí como lo que me da ganas de escribir, el motor creativo es siempre algo que está, o sea, como les digo, cuando yo dije, no, escribir sobre mí jamás, pero ahí se prendió como la lamparita de, pero ¿por qué? Escribí, a ver qué sale, qué hay. Y entonces eso me da mucha curiosidad y así eso es lo que me da ganas de escribir, digamos. No saber qué va, por qué, qué va a salir, digamos. Es lo que me va. Sí, todavía no hice eso, todavía no escribí sobre alguien que me caiga mal. De hecho, ahora pensándolo un poco mejor, tenía como ese plan, porque yo estaba escribiendo una novela, como que yo también van mutando las cosas, ¿no? Que tenía una cosa escrita y de pronto me acordé igual de aspectos como muy desagradables de mí cuando era chica, de cuando era como adolescente. Em, y como que un poco me puse a escribir sobre un personaje que era así, como mis cosas desagradables no de adolescente, medio de niña, así, un poco ñoña. Y ahí como que entré en una cosa así con esto de escribir sobre alguien que me cae mal, que también era yo misma, pero no me salió. Ahí hay algo, pero bueno, hay que ver, tengo que seguir trabajándolo. A mí siempre me da muchas ganas de hacer un libro que no sea, bueno, que no sea normal, digamos, que sea un poco un experimento. Ujú. Y claro, por ejemplo, Calvino sirve un montón, porque incluso en Las ciudades invisibles uno dice, ok, una novela, no, no sé si es una novela, es como un montón de relatos juntos y al mismo tiempo está este otro relato de Kublai Khan y Marco Polo que va como haciendo un marco, no sé, es hermoso. Pero no es una novela.
y es Hay algo como, híbrido en eso, ¿no es cierto? En esa estructura, en esa forma de desarrollo. sí, sí, y un poco, sí, como que parece que eh, si uno piensa como que voy a escribir una novela, sí es como más escribir, hacer un objeto. Y a mí siempre me da como esta fantasía de hacer algo que no sea un objeto, que sea, como les digo, esto como una planta, que sea como una especie de ser vivo, digamos. Eh, entonces, nada, no quisiera que sea una novela, quisiera que sea algo como más deforme, eh, con más posibilidades, digamos. Menos estructurado. Claro. Ujú. En Jabalí sucede algo con el tiempo, ¿no? ¿Qué Eh, pasa con el tiempo? ¿Por qué me parece, tengo la sensación de que el tiempo en este cuento es relativo, que se juega como a muchos tiempos a la vez? O sea, hay memorias muy antiguas, ¿no? Se cuentan, está la historia también del narrador que es más actual, ¿no? Pero me parece tuve esa sensación de que era como relativo, el relativo a la noción de tiempo. Yo, o sea, mi recuerdo es más como, es, en un punto es como contar una especie de historia, hacer una especie de historia general a partir de una sola voz. Ujú. Eh, y, y bueno, y está como, sí, no sé, la verdad, no sabría bien cómo analizarlo, pero no lo pensé demasiado, digamos, en todavía. Ujú. Pero sí seguro hay como esta cosa de una historia que, que, de un cambio o una historia como cíclica, ¿vieron? Pero no sé bien cómo Claro, funcionaría. O eso. sea, eso es lo que me parece que podría estar ahí. Ujú. Eh, ¿Cómo se llama lo contrario a cíclico? Una- em, Lineal, Lineal, una historia lineal. lineal y una historia... Ah, ok. Bueno, sí, hay, pero la verdad es que nunca lo pensé muy con mucho detenimiento, entonces no sé bien qué decir. Hay algo también sobre la noción de la naturaleza, ¿no? Las formas de la naturaleza, los destinos de la naturaleza, como que no se puede escapar uno a eso, sobre todo en Pompero, ¿no? El Pompero quisiera hacer otra cosa, ¿no? Comportarse de otra manera, Hmm. pero al final termina siendo lo que es. Eso me llamó la atención porque es un poco lo que vos dijiste al principio, ¿no? Al final volví a mi naturaleza, ¿no? Sí, eso también, claro, es como es mi tema, o sea, mi tema de tesis de doctorado tiene bastante que ver con esto, de la naturaleza, y bueno, y ahí también tiene que ver con Alemania, que son como eh, las teorías estas de la naturaleza de Goethe, sobre todo de los románticos, que tienen un montón de cosas que ya les dije, digamos, de ideas que ya les comenté. Eh, pero sí, sobre todo, la idea de pensar, digamos, con la naturaleza, una cosa así, como no sobre la naturaleza, sino con algo así. Ah, Eh, ujú. Eso, sí, bueno, siempre me llamó mucho la atención. Eh, Así que sí es un aspecto así de las cosas que me interesan y que leo también. Bueno, no sé si quieren que les diga así como autores que a mí me gustan, que otro es Henri Bergson, también él como esta cosa como del, ay no, lo voy a decir todo mal, no quiero, o sea, soy yo, pero sí, o sea, hay mucho de lo que él como desarrolla, por ejemplo, en el pensamiento y lo moviente y demás, que a mí me parece muy útil para pensar en escribir, en por qué uno escribe y demás. Y también, sí, en general en la naturaleza. Me parece muy así como ¿Cómo fue el tema revelador. de tu Mm. tesis? ¿Cómo es el trabajo de tu tesis? O de- Es complicado, es como no, sí, también, o sea, yo soy mala para, o sea, realmente cuando tengo que explicar algo así de filosofía, me lo tengo que estudiar, tengo que estudiar cómo decirlo, porque si no, soy como muy complejo. difusa, pero, pero bueno, tiene que ver con Novalis, con el autor romántico, y con el romanticismo en general, y bueno, y con
cuál es su idea de qué somos los individuos, digamos, qué somos las personas. Y bueno, y en realidad a partir de cosas que él dice en sus notas, en sus libros de notas, y también a partir de cómo representa a los personajes, digamos, a los individuos en una novela que se llama Heinrich von Ofterdingen. Entonces, nada, es como un análisis de un poco de todo eso, teniendo en cuenta estas teorías de la naturaleza, de su contexto y otras cosas. Y muchas otras cosas. Así que nada, estoy terminando así ahora. Casi esta semana tengo que entregar así como el boceto general y Ah, nada, ok, y no está ojalá. terminada, entonces todavía mejor no. Está, claro, está, sí, está, sigo, o sea, porque habrá leído eso que yo digo, está preparando un doctorado. Sí, seguro. Sigo en está preparando, no, Ok, no, sí, está no. bien. Ok. Mm. Y bueno, parece que sos muy valiente a la hora de cortar, ¿no? Y de tirar lo que has escrito y de empezar, ¿no? Igual Reescribir. me cuesta, pero como una vez que uno se da cuenta de lo bien que hace cortando, eh, ahí como que se anima. Pero la verdad es que muchas veces es doloroso. A mí me pasa, que, por ejemplo, con esta novela que les contaba que yo un poco estaba pensando en cosas feas de mi adolescencia, de mí. eh, Siempre digo, tengo que volver a escribirla porque como está no sirve y no me sale. Y o sea, hay como otra vez como que la empiezo y digo, bueno, volver a escribir y no la escribo otra vez y como que la vuelvo, bueno, y así. Entonces como que hay muchas cosas que no, todavía no puedo hacer. Sobre todo me cuesta mucho reescribir. Ujú. Eso, más que cortar. Cortar, en el fondo ya me acostumbré y también eso, me pasa que después me quedo contenta de haber cortado. Hay cosas, por ejemplo, el personaje, ¿vieron Demut de Tres Truenos? Bueno, es re gracioso porque yo había escrito una novela de, imagínense, no sé, como 200, más de 200 páginas, eh, sobre otra cosa, sobre también, o sea, basado en un personaje real. Y en esta novela, basada en un personaje real y en su vida, aparecía este personaje de la nada, que era Demut, y que era como, era un personaje secundario que de pronto empezaba a hablar y cosas así, y claro, y cada vez se metía más, digo, en, Cobraba en la protagonismo. novela, claro, y en un momento como que la novela me superó, como me dio un poco esa cosa de no saber, sí, salió el chorro, pero no quería como moldearlo, como que me dejó de interesar, y en un momento dije, como que rescaté a Demut, digamos, de esa novela, y, y es un cuento que ahora sí me gusta, digamos. Entonces, como, está bueno también, o sea, uno gasta un montón de tiempo y escribe esto, 200 páginas, y finalmente nada, rescata de estas 225 de un personaje que no tenía nada que ver con con el resto. Eso por momentos es como un poco agotador, pero a mí me da bastante fe de que de todo algo puede salir, digamos, como que si uno deja, en algún momento algo encuentra ahí. Así que eso, como un poco lo vivo así reposada, diciendo, bueno, por ahí ahora no estoy viendo qué hay acá, pero quizás a mí me pasa que como capaz en 2 años, 3 años, encuentro, sí, se entiende, como que vuelvo a algo viejo y digo, ah, acá está esto, y así. ¿Y los cuentos de Pombero cuánto tiempo te llevaron? ¿En cuánto tiempo se escribió? Mucho, todo, yo creo que lo que menos me llevó habrá sido, no, bueno, eh, quizá Tres Truenos me salió más rápido. Eh, Porque en el fondo yo lo habré escrito cuando tenía 26 y a los 28 ya tenía algo que se podía publicar y Ujú. creo que se publicó cuando tenía 29. Entonces, eso fue un plazo muy corto, como el plazo más corto capaz de todos los libros que escribí. Bombero mucho más, porque también yo iba escribiendo los cuentos, eh,
como que no lo fue escribiendo un cuento detrás de otro, sino escribía uno y después me ponía a escribir otra cosa y después otro y también escribía más cuentos y algunos al final no quedaron. Eh, entonces sí, yo calculo que es como 5 o 6 años, Ujú. un poco de revisión, de agregar cosas acá, así que sí, bastante. ¿Y esta es Y la forma con la que compitió Pombero? ¿Así compitió en el Ribera del Duero? sí, o sea, le cambié cuando lo edité, le cambié un par de finales, me parece, que estaban como flojos. O por lo menos me acuerdo del final de Rosita, ese es el que me acuerdo que cambié. Pero poquito cambié, la verdad. Ujú. Ya estaba así. Ujú. Em, Creo que sí, casi seguro. Capaz Pombero también es como un cuento que modifiqué miles de veces, creo que hasta el último día que Hasta como que se ahí, publicó. así, como, igual era más un cambio así, más como de una palabra por otra, cosas así muy que tiene que ver con esto de la musicalidad, digamos, no tanto con la imagen. Creo que el cuento que más cambié, y el de María das Luces también le cambié el final. Eh, yo así, como muy poco posmoderna, me importan un montón los finales. Entonces como que le doy muchas vueltas y cuando no me queda bien el final me da rabia, o sea, casi no publicaría el cuento. Entonces, nada, por suerte, o sea, creo que más o menos me gustaron los finales que quedaron. Pero doy vueltas hasta que como siento que era eso. Así comienza Bombero. Sacri, sacri, sacri. ¿Dónde vas? Me alejo. ¿Dónde estás? Me acerco. Soy la asombrosa sombra. Soy un despacio entre muchos rápidos. Mi caminata es por la selva, un aire lento. Llevo en mí las hojas que se han desprendido de sus tallos. ¿Bombero? De pronto el viento, todo, el aire que soy yo, se revuelve. Estoy aquí, me paro. Veo volar una hoja, la pluma de un pájaro negro. Junto el aire y bebo. Sacri, ¿quién está ahí? Pero muy lindo Y todo yo esto también. de usar las leyendas, la mitología y la historia. Bueno, todo el pasaje de Jabalí es muy interesante también desde el punto de vista histórico. Aunque no estás tratando de escribir un cuento histórico, pero estás contando cosas que son muy interesantes y que está bueno saber. Sí, como en general también la historia de Jabalí es como la historia que yo me acuerdo de haber leído en estos libros. Ujú. Creo que era, ay, ya no me acuerdo si era el de el de los Pomo, de los Wichí, el que contaba, o sea, un poco más esta historia extensa, así, de qué iba pasando, como, eh, pero, pero bueno, hay varias cosas de ahí, más todas estas que les digo que me imagino, ¿no? Es como que me acomplejan un poco. Eh, Compleja. y, ¿Qué vamos a leer de vos? o sea, pasa, en Argentina salió uno que es como el primer libro que escribí, como la primera novela que escribí. Ajá. Pero es bastante raro, la verdad, entonces no sé si va a salir en otros lados. ¿Por qué, Sí, por por qué ahora editorial sale en Argentina? Ahora, el jueves salió por voy para al... Argentina. Voy. Bueno, o sea, es bien raro, se llama, la editorial es Alfaguara, y el libro se llama Casa de Agua. Ah, Casa de Agua, sí, sí, claro, lo he visto por ahí. Y, y bueno, es como un libro primero que no es nada realista. Yo lo relaciono un poco con este mundo de Marioca, también así mucho como con cosas como rusas y medio eslavas, Ujú. y un mundo un poco fantástico. Y es una especie de novela. Y bueno, ese salió en Argentina, no es como el libro, no es, o sea, es un libro nuevo en el sentido de que salió ahora, nunca había salido, pero no es algo que escribí hace poco, digamos. Sí lo retoqué millones de veces hasta hace muy poquito porque salió en diciembre, así que Ah, creo ok. que hasta noviembre estuve como cambiando palabras y esas cosas que hacen los escritores. Pero eso, es un libro anterior a todos los que leyeron. Ujú, ok. Bueno, Y nada, veremos si lo conseguimos, si lo leemos.